y los tumores. Que los aspectos inflamatorios, la característica va a ser entonces los signos de fibrosis, que a veces se pueden observar en la piel, las secreciones a nivel que se observan a nivel del pezón, que toda secreción hay que estudiarla, y las lesiones que se pueden producir durante la etapa del alcance, que se van a caracterizar entonces por un proceso inflamatorio. En algunos casos se puede ver un proceso hiperplásico, activador, pero siempre está rodeado a nivel del conducto. Se le colocaron mal a nivel del conducto, bien sea proximal o a nivel de las ramificaciones de los mismos, y vamos a tener procesos inflamatorios. Pero generalmente se van a caracterizar a nivel de los conductos, y periféricamente a ellos vamos a tener el infiltrado inflamatorio, agudo, crónico o granulomatoso. Que había en ocasiones, ¿verdad? Había el componente lácteo con gran cantidad de proteína, puede ponerse algo denso acá y producir obstrucciones, dilatación y lo que se llama una ectasia del conducto, que generalmente está cercano a la areola y al pezón, pero puede ser también periférico. Esto va a producir entonces un proceso inflamatorio periférico, y en el interior vamos a tener componentes celulares normales de recubrimiento, células cilíndricas secretoras, células ductales que entran acá, y vamos a tener un infiltrado inflamatorio, lesión, igual que cantidad de proteínas de componentes lácteos, que en algunas ocasiones pueden ponerse tan densos que pueden presentar calcificación. Le decías que todo proceso de calcificación, bien sea en un área benigna, hay que tomar muy en cuenta, sobre todo cuando son estadios radiológicos que casi no se ven sino en la mamografía, y que puedan presentarse bien sea lesiones en la piel, con proceso inflamatorio periférico, etcétera, etcétera. En estos casos no íbamos a conseguir proceso de deformación de la mama, sino es más que todo el asintomático. En algunos casos, cuando el proceso se hace crónico, o en las mujeres lactantes, vamos a conseguir sobre todo procesos inflamatorios como tales, y va a producir entonces lo que se llama una mastitis, con los signos de fibrosis ya mencionados. Y les había empezado a hablar de un proceso hiperplásico, epitelial, típico y atípico, que es lo que a nosotros nos va a llamar la atención para clasificarlo como un proceso ya con características neoplásicas. En los procesos benignos lo que va a haber un proceso de hiperplasia sin atipia, sí, típico, pero no colocamos típico, sino sin atipia. Una hiperplasia en este caso, que se iba a conseguir entonces en los conductos, y que también hay lesiones distales a nivel de los lobulillos y la porción distal de los conductos, que estos procesos inflamatorios iban a afectar no solamente al conducto, sino a nivel de los acinos. Claro, ellos van a estar tratando de producir sus componentes y va a producir, por tanto, inflamaciones. De manera que cuando se palpe la mama, hay que ver si los procesos inflamatorios aquí o si es distal. Generalmente 3 centímetros de la areola, generalmente están los conductos, y ahí es cuando está la ectasia ductal o las lesiones hiperplásicas a nivel del epitelio. Y ya periférico a la mama es cuando empieza uno a ver que las lesiones están en los globulillos, pero sí van a presentar los mismos procesos inflamatorios.
Y empezamos a ver entonces sobre el proceso hiperplásico, donde nosotros vamos a ver el epitelio de revestimiento de estos conductos y algunos cambios que se pueden presentar en los acinos de los lobulillos. Habíamos hablado también que hay lesiones tumorales benignas dependientes de la hoja germinativa de la mama. Tenemos lesiones mesenquimatosas como los fibromas, y tenemos los epiteliales per se, que son aquí a nivel de glandulares, que son los adenomas. Lesiones benignas. Hay lesiones, que es lo más frecuente, que pueden abarcar tanto lesiones de fibras como lesiones adenomatosas, y lo vamos a clasificar como fibroadenoma. ¿Quién lo clasificaba? El patólogo, por supuesto, viendo las características del componente fibromatoso. En este caso. Además, había otros componentes neoplásicos benignos, dependiendo de los componentes que se consiguen, con los amartomas, los cistomas, que tienen otras estructuras que generalmente no están presentes, como el tejido muscular, el tejido condromatoso, pero son lesiones benignas sin aquí. Bueno, embarcamos sobre todo ese aspecto, ¿no? Hablamos también sobre el tumor filoides. ¿Alguien leyó? ¿Alguien se acuerda qué es el tumor filoides? Habíamos hablado de un fibroadenoma, con su clasificación tienen que aprendérsela, y el tumor filoide. Filoides. No es más que un proceso exagerado en el crecimiento del componente mesenquimatoso, que también tiene componente epitelial, en donde son unas mamas de gran tamaño. Bueno, lean o escuchen la grabación. Entonces habíamos pasado por el adenoma, sobre los fibromas, el fibroadenoma, el tumor filoide. Habíamos hablado del papiloma intraductal. El término papiloma, para recordarles, no es más que un componente de una papila. Cuando uno le dicen papila, lo que piensa, igual que la lengua, son cuadraditas así. No, ese no es el componente para nosotros papilar. Es como decir la rama de un árbol. La rama de un árbol. Aquí viene un conducto. Y entonces él produce una imaginación con todos los componentes estructurales aquí normales y va dando ramificaciones revestido de un epitelio cilíndrico del conducto o púbico. Esto es lo que se llama una papila. Cuando el proceso es simple, bueno, un papila normal, pero a veces es muy florido, llamamos papiloma intraductal florido, cuando vemos que el crecimiento son muchos componentes papilomatosos, que algunos de ellos también tienen componentes por calcificación, y es lo que también habíamos hablado en la clase anterior, que nos llamaba la atención. También. La costumbre uno de no mostrar lo que no sé. Calcificación, que se pueden observar también. Bueno, habíamos pasado por todo eso. Que el adenoma pleomórfico, el amartoma y el coristoma son una variedad de tumor benigno poco frecuente, 1% o menos. Pero por si acaso alguien se lo menciona, ustedes sepan que también hay este tipo de lesiones benignas que se pueden presentar en la mano. ¿Por qué se caracterizan? Bueno, como ya les dije, por tener un componente que generalmente no está presente en la mano. Tejido cartilaginoso, tejido muscular en exceso, algunas veces se acompaña con un tejido con proliferación tanto de tejido alveolar, epitelial, areolar y adiposo, entonces que uno lo clasifica como una lesión benigna, pero tiene otro componente de éxito en este caso. Bien, la siguiente, vamos a ver, ¿qué nos toca hoy? Bueno, habíamos hablado del papiloma intraductal, que puede presentarse en forma solitario, en forma de papilomatosis, hiperplasia de los conductos terminales y la papilomatosis o florida. Es decir, dentro de un conducto, no de a nivel lobulillar, pueden haber una formación de esto o muchos. Todo eso no está hablando de un proceso hiperplásico,
Cuando es mucho, que es el término florido, llaman papilomatosa florida, o múltiple, que es en varias zonas, aquí, en este otro, en este otro, es que me está hablando de un proceso entonces de aumento de la actividad celular. ¿Y se debe a qué? ¿A qué se debe este proceso hiperplástico y aumento de esos componentes de la mama? ¿De qué grupo son? ¿El dos, verdad? ¿Cuál es la importancia del ciclo ovulatorio de la mama? ¿Qué efecto tiene el estrógeno sobre la mama? ¿Qué efecto tiene el estrógeno sobre la mama? Aumentar los conductos. Pero sobre todo la progesterona, doctor, más que no. Bueno, estoy hablando de los estrógenos. ¿Qué efecto tienen los estrógenos en la mama? Supresores, es opuesto a la prolactina. ¿Qué efecto tienen entonces anatomopatológicamente los estrógenos sobre las estructuras epiteliales de la mama? Aumentar la mitosis. Entonces, aumenta la mitosis. ¿Cuál es el motivo? Hiperplasia. Hiperplasia. Aumento de los componentes mamarios que lo preparan para la segunda fase. ¿La segunda fase quién la lleva? La progesterona. El ciclo ovulatorio es así, ¿verdad? Fase estrogénica, fase progesterona. En la fase progesterónica, igual que en el útero, la mama entonces se encuentra sus componentes estructurales ya preparados para que la fase progesterónica aumente la producción de los componentes que producen ellos, componentes de proteína para producir la leche. ¿Cómo se debe olvidar eso? Hasta en ginecología, pero yo no veo con ginecología. ¿Qué importancia tiene eso? Que durante toda la vida sexual, durante toda la vida, la mujer, de la etapa puberil, va a tener un periodo mensual de actividad y disminución de la actividad. Por eso les dice que en algunas mujeres, cuando tienen un ciclo menstrual, en la última fase sienten turgor, sensación de calor, sienten dolor, y si tienen nódulos se me manifiestan y le da más dolor todavía por la fase estrogénica. Y le decía que anteriormente los anticonceptivos que consumían las mujeres eran totalmente estrogénicos. Después se cambió y simularon una fase medicamentosa fisiológica de un porcentaje de una primera fase estrogénica y una fase progesterónica. Y como eran cargas muy elevadas, después bajo estudio por supuesto, acomodaron eso a los niveles normales de la mujer. Y hoy generalmente los anticonceptivos tienen carga mínima fisiológica para simular un proceso ovulatorio con anovulación. Todo eso tiene unos efectos sobre la mama. Por eso le decía que los primeros anticonceptivos en la mama afectaban también el útero. Los primeros anticonceptivos que se ingerían afectaban a la mama y también al útero, pero en la mama producían entonces los procesos novulares y la lesión en el placer. Por el efecto elevado que aumentaba la proliferación de los tejidos. Bueno, esto lo habíamos ya hablado. Entonces, puede haber un papiloma solitario en el conducto, una papilomatosis florida, múltiple, difusa, una hiperplasia de los conductos terminales, que se acompaña entonces con componentes acinales, aquí al final. Puede ser a nivel del pezón. Entonces están en diferentes clasificaciones desde el punto de vista anatómico, pero todos presentan las mismas características. La siguiente. Son pequeños. Yo le decía que, que cuando se detecta una lesión pequeña, generalmente son pequeños y no se palpan. Cuando ya se palpan es que tienen un tejido conectivo más fibroso y tiene esa característica de la mama. Pero a veces las lesiones malignas ductales no se palpan, sino hay otra serie de manifestaciones que se dan de cuenta por un estudio de mamografía.
Y yo les decía que estas lesiones proliferativas, benignas y malignas, son pequeñísimas. Porque cuando se detecta una lesión maligna que mida 3 milímetros, es decir, 0,3 centímetros, ya generalmente ha dado metástasis. ¿A dónde? A los ganglios centinela y otros puntos. Bueno, eso es lo que habíamos hablado. Estas lesiones se localizan a nivel del pezón, formas ramificadas, dentro de los conductos están dilatados y quísticos, por eso se forman quistes. Y presentan un centro germinativo, que es esta parte media. Esta parte media tiene tejido conectivo y después y crecen aquí a nivel epitelio. Ya vamos a ver la fotografía, la siguiente. Y tiene células mioepiteliales. Ahí tienen la fotografía. Esto es una papila, les mostraba a ustedes, con el tejido conectivo que viene en la parte central, viene de la cápsula, forma entonces este crecimiento como una rama, es lo que se llama una papila, dentro de los conductos. Y entonces es donde le da uno mayor lupa para ver cómo es la característica de las células, que es lo que vamos a estudiar. Bien. Y eso, por supuesto, tiene secreción. A veces obstruye los conductos y forma los quistes. La siguiente. Ocupando el conducto, es un papiloma que está obstruyendo prácticamente un conducto, un proceso hiperplásico. No podemos catalogarlo como benigno o maligno porque no sabemos cómo es la está otra característica, cómo se llena prácticamente los conductos y tiene su secreción. Allá no se ve muy bien. La siguiente. Son crecimientos intraductales. Lesiones intraductales. La siguiente. A veces presentan calcificaciones, a veces presentan áreas de fibrosis. Un conducto dilatado con una ectasia rectal. La siguiente. Y a veces tienen un crecimiento, lo que llamamos en red o en malla, que es el patrón cribiforme de la lesión de crecimiento papilar o intraductal. Y eso también hay una clasificación en las lesiones malignas que lo clasifican como carcinoma intraductal con patrón de crecimiento cribiforme. La siguiente. Bueno, eso es para que ustedes vean las diferentes características. Que no se puede hacer diagnóstico macroscópico de la lesión. Tiene que ser histológico. Macroscópico dicen, bueno, hay un nódulo. Y generalmente los nódulos son blancos cuando son mayor componente de fibrosis. Son amarillentos cuando tienen mayor componente adiposo. O puede haber una combinación de ellos. Y a veces son con quistes muy manifiestos. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, este es para características, lo que pasa es que no lo pueden ver. ¿Qué es lo uno que va a mirar acá? A ver si hay atipia o no dentro del núcleo. Generalmente no debe haber nucleolo. Es lo primero que nosotros vamos a descartar. Hay un núcleo que está regular, generalmente son bien diferenciados, con su citoplasma, pero no debe haber núcleo. Primera característica para saber si un proceso es maligno. Cuando son procesos benignos, en estos casos, perdón, cuando el proceso es benigno, no hay nucleolo en el núcleo. Eso no es siempre así, pero generalmente es así. Y otro que, algo que se presenta son las células mioepiteliales, acá, a nivel de la periferia de los acinos. Esas células mioepiteliales forman el mioepitelio que está por fuera y es el que contrae el acino para que secrete el componente proteico que sale en el periodo de lactancia. Y es estimulado por la oxitocina. La oxitocina produce aumento en estímulo y en la mama, y entonces produce contracción de las células mioepiteliales, contrae el acino, y esto va en el centro que están va hacia los conductos y sale por el pezón. En las lesiones malignas, en las lesiones papilares malignas, se pierde ese componente mioepitelial. Se pierde. Entonces, aunque no completo, por lo menos hay una gran parte de la capa que no lo presenta. Entonces, componente mioepitelial debe estar presente en las lesiones benignas y el núcleo debe estar de tamaño normal y sin nucleolo.
Por supuesto, sin características atípicas, sin hipercromatismo, sin mitosis atípica, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno busca, la siguiente. Bueno, este es más o menos para que vean una característica de cuando no hay atipia. Se ven uniformes, aunque estén aumentados de tamaño por un proceso hiperplásico, pero el cromatismo debe conservarse normal. No es igual el color de este núcleo que este que está aquí, ni este núcleo que este está aquí, ni el tamaño de esto con aquello que está. Aunque aquí pareciera uno que otro, pero como una golondrina no hace verano, uno viene, este corte, aquí hay algo raro, y da otro corte, otro corte, otro corte, otro corte, y mira todo la muestra. Entonces puede haber un hallazgo de alguna célula que esté presentando un proceso intenso como reacción al estímulo, en ese caso. Entonces, una hiperplasia epitelial sin atipia y una hiperplasia ductal con atipia. Graben esto porque eso lo vamos a ver ahorita con las lesiones neoplásicas malignas. La siguiente. Bueno, es un crecimiento completo papilar. Hay que ver el núcleo hipercromático, regular, y aparentemente no atraviesa la membrana basal. La siguiente. Es un crecimiento epitelial. Okay. Vamos a desarrollar hoy los tumores malignos de la mama. Entonces, ¿en qué vamos a diferenciar el tumor maligno de la mama? A veces en estado avanzado, que se ve mucho acá en la población, las mujeres se ocultan, no les gusta decir nada, igual que los hombres con el cáncer de próstata o de pene, sino cuando hacen la úlcera es que se presentan las consultas. Entonces, macroscópicamente, es un cáncer. La mayoría de las veces no lo es, sino que el diagnóstico por un diagnóstico que se hace preventivo de la persona, palpan algo allí, se le hacen todos los estudios, se toma la biopsia y se el diagnóstico se da entrevista y todo. Esos son informes que se manejaban hace 2 años, no lo actualizado. Los tumores malignos de la mama es la segunda causa de enfermedad y muerte por cáncer en la mujer. En Venezuela se diagnostica en promedio 9 casos diarios en Venezuela. 8 a 9% de las mujeres desarrollan cáncer de mama, mueren 4 de cada 9 casos diagnosticados en la consulta, un promedio anual de 1.500 mujeres al año por esta enfermedad. El 35 al 45% de los casos ocurre antes de los 40 años, pero generalmente se aumenta de 30 a 50 años. Pero eso depende de cuándo inicia la actividad sexual, porque el embarazo y el aumento del número de embarazos da un reposo hormonal a los órganos. Entonces el dicho no es la virginidad la que produce el cáncer, hace que se maneja otro tiempo, no es la virginidad la que produce el cáncer, es la ausencia de embarazo. Es más propenso en las mujeres a producir una estimulación estrogénica permanente y las condiciona a una mayor posibilidad de tener cáncer. En ese caso. Bueno, son señalados como principales factores de riesgo el uso prolongado de anticonceptivos y embarazo luego de los 35 años y la menopausia. ¿Por qué? Porque si tiene un embarazo mayor de 35 años, es que ha pasado 35 años de actividad mensual constante hormonal. Y la menopausia. Bueno, según Salud, el 80% son detectados en fase avanzada. El diagnóstico, cuando se diagnostica, ya se ha dado metástasis. Cuanto mayor es la paciente con una lesión única, mayor es la probabilidad de que sea un cáncer. Los carcinomas infiltrantes palpables por primera vez tienen un tamaño de 2 a 3 centímetros. 1/3 de ellos han metastasizado a ganglios axilares, porque lo palpa la misma persona. El 0,3 centímetros es por estudio mamográfico. Es decir, cuando una persona, la mujer o el médico, palpa un nódulo, si es maligno ya dio metástasis. Si es maligno ya dio metástasis. El carcinoma infiltrante detectado por mamografía tiene un tamaño de 1 centímetro y menos de la 1/5 parte presenta metástasis ganglionares. El carcinoma ductal in situ
se detecta con mayor frecuencia en forma de calcificación mamográfica. Por eso yo le decía que cuando nosotros vemos un área con calcificación siempre llama la atención, aunque sea una lesión que se vea benigna. El varón, solamente el 1% de los casos produce cáncer de mama. Nosotros tenemos, yo le decía, un componente estructural no igual que la mujer, lo que pasa es que no tenemos esa fase hormonal. Salvo los obesos, porque producen de la grasa, se estimula de formar una cantidad de estrógeno. La siguiente. Bien. Por lo tanto, hay que hacer el estudio. Esto lo vi yo una vez por el otro. Es una vendación de la citología de secreción. Ajá, la siguiente. Hay que hacer entonces, por eso, dar importancia a las charlas a las mujeres de por qué tienen que hacerse el estudio mamográfico. Al menos el autoestudio, para que ella sepa cuando esto no estaba aquí. Algo pasa por acá. Esto lo saben ustedes. Factores de riesgo, la edad, por lo que les dije, y por la etapa que ha estado en contacto con cosas de estimulación completa y permanente hormonal, la exposición a radiaciones, la influencia la exposición a estrógenos, que ya se los dije, la exposición a radiaciones, el carcinoma contralateral, si tuvo un cáncer de mama de este lado, o un proceso atípico que fue tratado adecuadamente, pues no se descarta que en ese momento o posteriormente tenga un proceso en la mama contralateral. Sobre todo cuando son componentes lobuliciales. Así, los lobulillos. Son ductales y lobuliciales. Son estimulares ductales. La influencia geográfica, la dieta y la obesidad, la paridad, por lo que les dije. Mientras menos partos tenga, mayor tiempo de estímulo tiene con las hormonas. No es que mientras más partos tenga menos posibilidad. Mientras menos partos tenga, entonces tiene mayor estímulo hormonal. Los contaminantes, el tabaco, hereditarios. Aquellas personas que tengan la mastopatía fibroquística con hiperplasia epitelial atípica, es decir, la enfermedad fibroquística de la mama, con algunas áreas atípicas, porque generalmente la mayoría de los carcinomas de la mama, la mayoría se inician con este proceso, que se hace atípico y luego se desarrolla un proceso de cáncer. Esa persona que se le diagnostica y se trata, entonces tiene que estar haciendo el estudio periódico. Y ven esto de la. ¿Por qué? Algunos lo meten en todo, ok, la siguiente. Entonces, el área de mayor frecuencia de un carcinoma maligno de la mama es el cuadrante superior izquierdo. Externo, cuadrante superior externo. Es el que tiene mayor probabilidad. Por eso es que generalmente los ganglios satélites están en esta zona y en la región axilar. Los primeros ganglios metatizados. Aquí viene más o menos un porcentaje. Esto es a nivel mundial. Ahí no se ve muy bien, o son los de. No se ve bien. Localización unilateral. 27%, difuso 3% y los bilaterales 4%. De localización unilaterales son la mayor frecuencia. Los difusos, que pueden presentarse en una misma mama, en varias áreas, un 3%. Los bilaterales, tanto en una mama como en otra, 4% de los casos. Lugar de origen, en los conductos, como ustedes ven, tienen mayor frecuencia de presentarse las lesiones por los procesos hiperplásticos papilares, epiteliales y formación de la papila y las calcificaciones. Y en los conductos distales y lobulillos apenas un 5 o un 10%. Pero cuando se presentan, ya lo veremos, tumores a nivel distal, lo más probable es que lo tengan también en la otra mama. Hay mayor posibilidad estadística que lo tenga en la mama también contralateral. Eso lo saben los ginecólogos y los. La siguiente. Ok, características. Bueno, dependiendo de su posición, puede estar localizado en los conductos o en los lobulillos. La cantidad de tejido conectivo adyacente depende, como ya veremos más adelante, de la clasificación que vemos.
pueden producir gran cantidad de fibrosis algunos, otros son ulcerantes, otros producen degeneración mixomatosa, otros producen mayor calcificación, otros producen necrosis. Son diferentes las variantes de los otros son bien diferenciados o indiferenciados. Entonces, tienen ciertas características en esos componentes. La cantidad de mucina que adyacente, el tipo de diferenciación celular, y tienen características también dependiendo del grado de invasión. Hay unos que invaden con mayor frecuencia que otros, y el grado de necrosis e infiltración inflamatoria. Ya yo les he dicho en las otras clases que todo proceso cancerígeno, sea donde sea, que presente un proceso inflamatorio periférico, hay que ir rápido. Porque generalmente es característica de los carcinomas indiferenciados y se pueden presentar en esos, como los comedocarcinomas. La siguiente. Ustedes cada vez son más y cada vez la institución nos pone a nosotros con mayor sacrificio para dar la clase. Claro, ahora sí no se puede dar la clase. Cáncer de mama, variante histológica. Bueno, a alguien se le ocurrió clasificar el cáncer de la mama según el aspecto histológico que se ve en la lesión. Entonces, hay un patrón, y se lo tienen que aprender, que es de crecimiento cribiforme, como ya le dije, como en Maya. Hay un patrón de crecimiento papilar que forma muchas papilas. Hay un patrón de crecimiento medular que forma como un componente de islotes de células agrupadas, separadas por un componente epitelial laxo. Un componente mucinoso, como tiene cierto aspecto gelatinoso. Un componente con un patrón apocrino que está constituido por células apocrinas. Un componente, un patrón adenoide quístico que tiene muchos quistes en los componentes tubulares, y un patrón comedo que es el de peor pronóstico, que es el de necrosis central en esos casos. Ese es un patrón de crecimiento con su variante histológica, y de allí son las clasificaciones del cáncer. La siguiente. Entonces, según la OMS, lo vamos a clasificar tumores no infiltrantes y tumores infiltrantes. Malignos, ya clasificamos los benignos. Primarios. En el carcinoma no infiltrante tenemos carcinoma intraductal in situ y carcinoma papilar intraductal in situ. Este tumor es lo mismo, porque crece dentro de un conducto. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos un crecimiento papilar, hay que estudiarlo bien para descartar que es un cáncer. Entonces se le da, en algunos textos, ustedes van a tener nada más carcinoma intraductal in situ y carcinoma lobulillar in situ. Listo. Pero la OMS, debido a la importancia del crecimiento papilar, lo incluye también dentro de los carcinomas intraductales. Entonces, carcinoma intraductal in situ, carcinoma papilar intraductal in situ y carcinoma lobulillar, que es el que está periférico o en los conductos periféricos, in situ. ¿Qué significa el término in situ? Que no rebasa la membrana. Que no rebasa la membrana basal de donde está incluida la lesión hiperplásica. Es decir, no ha logrado extravasar la membrana, por lo tanto no tiene posibilidad aún de dar metástasis en ese corte, en esa lámina. Por eso es que uno tiene que dar varios cortes y estudiar para errar. Como ustedes ven, es muy poco. La siguiente. Característica del carcinoma in situ: un carcinoma preinvasivo, afecta con mayor frecuencia a un grupo etario entre los 40 y los 55. El tamaño del tumor oscila entre 0,1 a 1 centímetro. Pequeñísimo. No atraviesa la membrana basal. Están confinados a los conductos en 95%, en los conductos distales, en 95% de los casos, y en los lobulillos en un 5% de los casos. La forma no comedo es la más frecuente en un 75% de los casos. Ya ustedes van a saber lo que es un comedo. Cuando dicen un comedón, ¿qué se imaginan ustedes? Un punto Es negro. como una pápula en la cara. Un hinchón o algo así, ¿verdad? Un punto negro, algo así, un comedón. Algunos dicen un hinchón o algo así. O sea, realmente los puntos negros se llaman como son como un cráter relleno de material sebáceo. En el centro. De... Exacto.
a ese aspecto de qué es un en el centro. El patrón sólido criboso es el más frecuente. Criboso es la imagen en malla. Y el patrón sólido es que tiene muchos componentes demoplástico, que dije que lo buscaran que era, con fibrosis y componente fibroconectivo, es el más frecuente, seguido de los patronos puros sólidos, el patrón papilar, el cribiforme y el micropapilar. Como ustedes ven, el crecimiento tumoral en la mama tiene varias variantes de crecimiento. ¿Cuál es la importancia? En que uno de ellos tiene mayor pronóstico de sobrevivencia que otros. Por lo tanto, nosotros debemos clasificarlo para que el oncólogo decida la conducta que va a hacer. Porque dependiendo de la clasificación, él va a determinar, igual que la característica que enviamos en característica de la célula, el grado de malignidad que tiene el tumor. Entonces, pues, hay uno que tiene un mejor pronóstico que otro. La siguiente. Bueno, en relación al carcinoma tubular existe un carcinoma bien diferenciado que crece en los conductos. Entonces, hay que se diferencia del papilar porque generalmente no produce papila. Entonces, está confinado a los conductos, puede ser solitario, puede presentar cálculos en su luz o periductal, núcleos son de mayor tamaño, con mayor capacidad de división, puede acompañar a los cánceres invasivos y cuando acompaña a un cáncer invasivo, el núcleo puede presentar igual características en ambos casos. Cuando está presente en los conductos largos, cervicales ya, puede presentar como una enfermedad de Paget. ¿Saben cuál es la enfermedad de Paget de la mama? Lo veremos al final. Puede extenderse hacia los conductos lobulillales, ¿sí? Tiene esa capacidad de crecer hacia la porción externa a nivel del pezón, transformarse en un carcinoma epidermoide o crecer hacia el nivel de los lobulillos. La siguiente. Bueno, esta es una clasificación, no tienen por qué aprendérsela, pero para que ustedes vean la característica que nosotros tenemos que ver en el núcleo. Cuando el núcleo está ligeramente aumentado de tamaño, con una cromatina fina y dispersa, y que puede haber un nucleolo, no en todos, entonces nosotros decimos que la lesión tubular es de grado 1. La grado 3 es que el núcleo está aumentado de tamaño, con cromatina más grumosa, es decir, que debe verse más negro, ¿verdad? Y presenta nucleolo. El intermedio, bueno, eso es subjetivo. No, entonces, tiene características aquella y no tiene de entre grado 1 y 3. Para que ustedes vean que uno lo que va a buscar es la característica del núcleo. La siguiente. Por supuesto, y se ha rebasado la membrana. Aquí vemos una lesión in situ, en donde el crecimiento, por supuesto, no podemos ver la característica del núcleo, pero lo que quiero llamar la atención es que está muy bien enmarcado y lo que está rodeado es por células inflamatorias. Aquí pareciera que rebasara la membrana y aquí estuvieran unas células tumorales. Tendríamos que darle un mayor aumento. Aquí, en este corte. Aquí viene la membrana, aquí viene la membrana, aquí no la hay y pareciera que aquí estuviera infiltrado. Y aquí hay o una calcificación o una necrosis en el centro del lobulillo. Aquí vemos otro, es decir, en el conducto no rebasa la membrana hacia abajo. La siguiente. Aquí vemos muestra del carcinoma in situ, donde el carcinoma está solamente localizado en el conducto y no rebasa la membrana basal, al menos en este corte. Aquí pareciera que vienen células por fuera. Tendríamos que ver si esto viene de otra célula. La siguiente. A mayor aumento, fíjense el núcleo con su nucleolo aquí. ¿Lo ven? Aquí está el nucleolo, aquí hay otro nucleolo, aquí hay otro nucleolo, aquí tiene dos nucleolos, aquí tiene otro nucleolo. Aunque el núcleo no está tan oscuro como este, pero tiene un aspecto morfológico. Primero, está muy denso. Segundo, hay una alteración,
está muy bien oval, está muy bien circunscrito, pero hay uno que tiene una mayor tonalidad que otro, si la cromatina en una es más gruesa que en otra, y hay núcleos prominentes que me va a decir que están creciendo activamente. Y en este caso no se ven células metastizantes que rebasan la membrana. La siguiente, carcinoma in situ. Como se ven aquí, carcinoma in situ. Esto es lo que también vamos a buscar, la cantidad de desarrollo de tejido fibroconectivo desmoplásico periférico con un infiltrado inflamatorio, edema y congestión vascular. También es característico y es lo que uno palpa. Lo que van a palpar no es esto, lo que van a palpar es esto, la cantidad de tejido denso que hay periférico en la región nodular y si está adherido o no a planos profundos. Es esto. Y el estudio histológico, lo que voy a ver es esto. Esto es lo blanco que se ve en la parte externa de la biopsia. La siguiente. Mayor aumento. La siguiente. Y esto es lo que llamamos nosotros un comedo. Este es un carcinoma in situ con una gran reacción inflamatoria periférica, es decir, el organismo está respondiendo. Pero eso, el organismo está respondiendo ante un agente que es extraño, es decir, que aquí hay una gran carga antigénica adversa al organismo. Y en estas células que son atípicas, unas que otras. Y en el centro hay una necrosis. Es un carcinoma in situ de tipo comedocarcinoma. Es el de peor pronóstico. El tiempo de sobrevida es de menos de 5 años y es muy mal pronóstico, es el peor. Carcinoma in situ tipo comedo. Bueno, el in situ no, pues se puede nuclear, puede estar toda la mano, en el caso de que de invasión. Entonces observamos entonces esta característica con células que se desprenden hacia la luz, pueden secretarse por el conducto, pueden aparecer en la secreción, lo extienden en la lámina y uno lo ve en la lámina. Y un proceso inflamatorio periférico. La siguiente. Es decir, por la lámina no vamos a decir que es un carcinoma in situ, porque no estamos viendo la muestra, pero por lo menos hay un cáncer. Hay que hacer los otros estudios. Bueno, aquí vemos ciertas características en unas y otras, células mioepiteliales que al menos están presentes. Y uno dice, bueno, tiene células mioepiteliales, ¿verdad? Pero tiene unos núcleos, estos son fibroblastos, y aquí están las células, una que otra con su nucleolo prominente acá, y aquí hay un pedacito que observan los núcleos, aumentado de tamaño, aumentado de su forma e hipercromático. Estas son células, son fibroblastos maduros que están creciendo. Es una característica entonces del proceso de hemoplasma. Más hincapié en ello. Faltarían las células inflamatorias. La siguiente. El lobulillar, como ya les dije, crece. El lobulillar crece tanto en la porción distal del conducto como a nivel del lobulillo. Acá y acá. Ese es el carcinoma lobulillar. Cuando está presente aquí, pues, lobulillar. Disculpen que lo esté poniendo a leer así. ¿Ven? Se supone que aquí están las otras principales, le ha dado ramificaciones, le ha dado ramificaciones, le ha dado ramificaciones, le ha dado ramificaciones, aquí viene el tal, aquí está la biota y el pezón. Cuando está distal, en ese caso, son tumores o nódulos que ustedes palpan, no aquí, sino en la periferia. Proliferan en uno o más conductos terminales y acinos glandulares. Son células monomorfas, poco cohesivas, de mayor tamaño, presentan escasa mitosis, presentan núcleos redondos con nucleolos, pueden acompañar un cáncer invasivo y es bilateral en el 50 al 70% de los casos, lo que les decía. Cuando el patólogo determina que un carcinoma lobulillar, el oncólogo le va a hacer estudios a la otra mama. Bueno, hoy en día no se va a esperar el informe, se hacen estudios a ambas mamas.
pero se hace mucho hincapié de que si la otra, la mamografía dio negativo con una lesión tumoral, por lo menos hay que estar expectando en ese caso. La siguiente. Bueno, esta es una imagen de una lesión que está al final de los conductos y forma un lobulillo. En este lobulillo, que al agruparse forman un lóbulo mamario, hay este crecimiento hiperplásico de la célula. No se ve un acino normal, dilatado, de esta forma, con células en la pared. Con células en la pared, sino que esas células han tenido una hiperplasia y han invadido toda la luz del acino, que no se ve en el corte. Por supuesto, aquí hay de hacia acá y se distribuye acá. Puede ser que haya nacido aquí y haya invadido para acá, o del acino del lobulillo hacia acá. Entonces es lo que ven allí. No infiltra la pared del conducto de los acinos y hay un infiltrado inflamatorio y hay el infiltrado fibroblástico desmoplásico, que es lo que se toca. Bueno, aquí ven otras características abundantes. La siguiente. Aquí vemos otro componente de los conductos: inflamación en estos casos. Aquí pareciera que haya metastizado o invadido el tejido conectivo. El patrón sólido, y lo que me quiere decir el patrón sólido es que tiene un elevado componente fibroconectivo desmoplásico como reacción al componente tumoral. Por lo tanto, el pronóstico no es el mejor en este caso. La siguiente. Y generalmente tiene un componente inflamatorio. Entonces, localización. Como ya lo repetí, no lo vamos a volver a repetir. La siguiente. Ajá. Vamos a estudio mamográfico aquí. Yo no soy experto en esta área. Lo que lo voy a decir porque ya me lo he estudiado y pedí consulta. Bueno, puede ser que la primera vez le hagan un estudio a una mujer porque tiene una cosa irregular allí, ¿qué tal? Entonces ven esto, un componente, una mamografía, yo tienen un término para esto, pero lo que me interesa es que ustedes vean eso blanco. Estos son áreas de fibrosis. Todos son áreas de componente fibroconectivo que está proliferando en la mama. Entonces ven nódulos grandes, otros por aquí, en la fase estrogénica se condensa, aquí se produce edema, ¿verdad? Hay sensación de calor y la mujer siente entonces que esa pelotica por allá siente aumentar. Bueno, vamos a hacer estudios mamográficos que ustedes ven que esta zona está mucho más densa que esta. Más sin embargo, tiene este componente de fibrosis aislada. Esta es una enfermedad fibroquística. Y aquí vemos, aunque no, bueno, poniendo muy buena intención, ¿no? Y creyéndome, tienen que creerme, porque el que sabe que ahorita soy yo. Aquí ven un quiste, ven otro quiste, aquí se ve otro quiste, aquí se ve otro quiste, aquí se ven otro quiste. Esta es la enfermedad fibroquística de la mama. Aquí está la areola, así comienzan los cánceres. Pero no todo empieza con una enfermedad fibroquística. A veces, nada más, se consigue que la mujer se palpa un nódulo. Se mide, se ve si está calcificado o no, tiene su alteración fibroquística que ven por acá. Y si no es una alteración fibroquística, es un proceso hemoplásico metastásico. ¿Qué se hace? Se lleva entonces, se le hace un estudio, se le hacen unos otros estudios tomográficos especializados, se enuclea, se opera, se saca esto que está acá, junto con una muestra periférica, y ven si esta es una lesión tumoral o no, que puede estar calcificada. Y aquí se estudia también a ver si hay una lesión tumoral. Cuando nosotros nos envían la mama completa, nosotros tenemos y vemos esa lesión del nódulo, nosotros no solamente tomamos acá, tomamos en los cuadrantes, en los 4 cuadrantes, muestras, ¿verdad? Para ver dónde empezó. Generalmente aquí hay una enfermedad fibroquística, aquí hay una lesión tumoral, pero a veces también hay un proceso periférico. O a veces hay otra clasificación del tumor, tiene 2 tipos de tumores.
Pues es importante la mamografía. La siguiente. ¿Qué características va a tener para yo decidir en cuál de los 4 cuadrantes comenzó? Eso lo dice el clínico. Y yo lo confirmo cuando veo la mama. Y no le confirmo porque lo estoy viendo. Bueno, a veces la experiencia dice, este es un cáncer, mire cómo está allí, está bien estructurado, tiene sus ramificaciones, tiene degeneración central y el tamaño. Entonces, si tiene 2 nódulos, y uno benigno y otro no tiene que dar en el magistológico. Pero hay una característica en la semiología que yo le dije, ¿quién se acuerda? Para el examen físico de la mama, para determinar si es benigno o maligno. La comunicación, la piel de naranja. La movilidad. La movilidad La movilidad de la de lesión. la lesión. También se una lesión Vamos inducida. para atrás, vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para Si atrás. es móvil, Esto que está acá, como tiene adherencia o ramificaciones, no se desplaza. No se desplaza. Se queda allí. También la consistencia, ¿no, doctor? O sea, si es una lesión más dura, otra más blanda. Bueno, es lo que pasa. Bueno, eso depende, porque si es un fibroma o un fibroadenoma es densa, entonces no puedes hablar por la consistencia. En cambio, que hay lesiones malignas que no solamente tienen un subcomponente epitelial y epitelial proliferativo, sino que tiene un proceso de desmoplástico periférico con gran proliferación de tejido fibroconnectivo y también lo hace denso. Pero semiológicamente se lo tienen que enseñar ustedes, palpe la mama y hasta la misma mujer. Si no se mueve el nódulo que se queda allí, se mueve todo por el lado, pero no se mueve, es que está pegado en algo. Lo que le decía yo del cangrejo, que con las tenazas se agarra, se distiende. Esto lo vamos a ver ahorita en la fotografía. En cambio, que los tumores benignos, algunos son encapsulados, otros no son encapsulados, pero se separan del tejido conectivo periférico. Y entonces pueden moverse. En la mayoría de los casos. La siguiente. Bueno, ¿qué estamos? La siguiente. Ajá, bueno, esas son imágenes de tumores lobulilla, yo les dije. Este es un lobulillo que tiene varios acinos glandulares con el proceso proliferativo. No sé si estos que están acá son células que se han desplazado periféricamente. Aquí tenemos otros que respetan la membrana basal. Aquí tenemos una forma en comedo. La misma imagen anterior, la siguiente. Bueno, estas son las diferentes formas de crecimiento papilar o proliferativo del epitelio y revestimiento en los conductos. En estos casos. Observen que fíjense las diferentes formas. Y dependiendo de la forma, se clasifican. Claro, uno describe crecimiento de aspecto papilar con células hiperplásicas, sin secreciones en la luz del conducto, sin atipia, con células mioepiteliales presentes a lesión benigna. Aparentemente. De todos modos, hagámosle un inmunistoquímico. La inmunistoquímica me va a decir si es una lesión benigna o no, porque hay ciertos componentes que no van a estar presentes en las lesiones malignas. Aquí en este tipo hay un proceso hiperplástico en estratos, fíjense, 1, 2, 3, 4, en estratos agrupados de patrón que llamamos nosotros en malla, en cribiforme, en ese aspecto. Y en este prácticamente son papilas. Son diferentes formas de crecimiento. Ahí lo que nos faltan son las calcificaciones. La siguiente. Pasemos más papilas. Ok, clasificación de los tumores malignos, me lo tienen que aprender, así como la tabla de multiplicar. Clasificación de los tumores malignos. Entonces, en base a ese aspecto morfológico, se le ocurrió entonces a los patólogos clasificar. Deben tener clasificación de los tumores malignos de la mama según la OMS. Carcinoma infiltrante, ya vimos los no infiltrantes. Entonces tenemos carcinoma ductal infiltrante de tipo escirroso, que es el que produce mucha dermoplasia, que es el firme, que es el duro, que es el más frecuente en el 78% de los casos. Y generalmente presenta en el cuadrante superior derecho. Que puede tener crecimiento en forma de papila, en forma cribiforme o en malla, como les dije,
en forma sólida, acumulada con bastantes componentes inflamatorios, o tiene un patrón mixto, o tiene un componente de comedocarcinoma. Entonces uno le dice, carcinoma intraductal infiltrante tipo comedocarcinoma, o carcinoma ductal infiltrante tipo papilar, o tipo cribiforme, o sólido, con gran o poca cantidad de células inflamatorias periféricas y abundante o no componente fibroconectivo. El otro, carcinoma lobulillar infiltrante, que es el otro, neto, sí, 15%. El carcinoma tubular, que es el bien diferenciado, el 10% de los casos. El carcinoma mucinoso, el 6% de los casos. La mucina es como no es como gelatina, porque lo vamos a confundir con el medular. Mucinoso es un aspecto así, moco o algo así. Las células crecen y el tumor está en ese lago moco que tenía. Y se ve torna una coloración verdosa, amarillo verdosa. El carcinoma medular, el 5%, ¿por qué? Porque se forma islote y parece en este caso que parece muy parecido a la médula espinal. Médula ósea. La enfermedad de Paget, recuerden que la enfermedad de Paget de la mama no es más que un carcinoma intraductal que al ir hacia la piel se vive con un carcinoma epidermoide. Es decir, el carcinoma de Paget de la mama es una expresión externa de un carcinoma intraductal de la región de la areola. Esa es la enfermedad de Paget. El carcinoma papilar infiltrante neto, el carcinoma adenoide quístico, que tiene componente adenomatoso y quístico, y el carcinoma de células apoptóticas. Tienen que aprendérselo con las mismas porcentajes, por favor. ¿Okay? Tomaron nota, grabaron, así. Bien, entonces ustedes vienen a examinar a la paciente, le ven la areola, la aprietan a ver si sale algo, y ella les dirá si tiene secreciones o no, si tiene signo de fluorosis. Aquí se ve una nodulación, etcétera, etcétera. Ven la piel, los cambios de coloración. ¿Qué es la piel de naranja en la mama? Granulación. Mastitis, ¿no? ¿Qué significa piel de naranja? Un tejido celular engrosado, tejido epitelial engrosado. Hay un proceso inflamatorio, Hay hiperemia, hay signo de fluorosis en general. Exacto, con obstrucción de la vía linfática, por lo tanto hay congestión allí, y entonces se ve como el edema con áreas depresivas donde van hiperémicas. pero los huequitos como la naranja los vamos a llevar. Como grietas, pues. Ajá, Agrietado. así es. O se le puede presentar como este tipo de lesión. Ya la lesión ha infiltrado a piel y ha hecho una necrosis de la piel. Ha afectado la parte de la areola, la piel, y aquí, y aquí, y aquí. Ya ha dado metástasis. Estas son las dos formas que se le pueden presentar un necrosis. O las tres formas: asintomática, con secreciones, o le pasan ganglio, debe tener ganglio acá, debe tener ganglio por acá parasternales, debe tener ganglio a nivel supraorbicular, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama una enfermedad de Paget de la mama. Si yo tomo una muestra de la piel en esta zona, me va a dar con un carcinoma epidermoide. Pero también debo tomar muestra de adentro, a ver si hay un carcinoma papilar intraductal. Así es. O anglosera con nódulo. Ustedes ven un uniforme ahí muy bien circunscrito en el cuadrante superior externo, con mucha nodulación en ese caso. La siguiente. Ajá. Esta es una lesión. Aquí eso blanco, ¿qué significa? Fibrosis. Estamos claritos. Fibrosis. Y observen las espículas que habíamos hablado de proyecciones que presentan esta lesión blanca. Hasta acá, aquí y aquí. Está infiltrando. Se está agarrando, como yo le decía, del cangrejero. Si ustedes en la parte externa
dependiendo del tamaño, por supuesto. No es tan evidente. Y la ven que no se va a mover porque está agarrado del tejido graso. Entonces se mide transversal, horizontalmente, y se le da un corte, a ver cuánto es su espesor, y se da un corte en esta orilla, en el centro, en la orilla y en estas ramitas. A veces se consigue que es una enfermedad fibroquística de la mama por aquí y aquí al tumor. Que hay una lesión parecida a un quiste. Eso es lo que tienen eso. Lesión blanca de... ¿Por qué se ve tan mal? ¿O soy yo? Yo veo ese video. Lesión blanca de Déjeme leerlo. Lesión blanca de contorno irregular extendido en haces de fibras en el espesor del tejido adiposo. ¿Sale lo nuevo? La siguiente. Ahí está, observen esta imagen. Grande, inmensa, que agarra casi toda la pieza. Podría ser aquella pieza de la mama grande que se veía como un nódulo por fuera. En el centro de este aspecto a veces está necrótico y uno aprieta y sale como queso de ese cuadrado. Es una característica macroscópica del carcinoma del comedor. Necrosis en el centro. Ese macro. Y aquí ven zonas firmes por el componente neoplásico que hay ahí. Gran componente fibroconectivo e inflamación periférica. Uno mide de aquí, aquí, de aquí, aquí, y le da un corte por el medio y mide la profundidad. Blanco amarillento, blanquecino y el tejido adiposo. Aquí hay áreas de fibrosis normal, aparentemente, áreas de fibrosis o enfermedad fibroquística que tenía anteriormente y le quedan algunos esbozos y el tumor. Por supuesto, ya da unidades. Consistencia firme, de color blanco amarillento. El siguiente. Bueno, el carcinoma intraductal infiltrante, el tipo convencional o cirroso, es un tumor maligno más frecuente en la mama, su tamaño promedio entre 1 a 2 centímetros, rara vez mayor de 5 centímetros, cuando se diagnostica. Estamos hablando de diagnosticación, no es que no va a crecer más. Se supone que la paciente nota algo allí, o el médico le nota algo y le hace el estudio. Pero si se le deja crecer, abarca toda la mama. Pero generalmente se diagnostica cuando tiene esa medida. Tiende a ser unilateral y central, adherido a estructura vecina, retraen el pezón, por eso que el pezón se retrae, por esas fibras que producen fibrosis, ellas después se contraen y lo retraen, que es otro signo, cuando hay signos de fibrosis y de secreción de un tumor retrocardial. Son comunes focos de origen múltiple, tienden a ser unilaterales y centrales, producen linfedema y engrosamiento cutáneo, que es lo que produce la piel de la mano. En rojo, quiere decir que tiene una tensión. Hay un estroma fibroso blanco, que es lo que llamamos nosotros una elastosis, o desmoplasia en otros términos, pudiendo presentar áreas necróticas y calcificaciones. Recuerden ustedes que las calcificaciones en estos casos no es un proceso de degeneración, depósito de calcio. Hay disposición de células pequeñas o grandes con núcleo hipercromático en cordones, nidos sólidos, así. O pueden presentarse como nidos sólidos, o pueden presentarse como masa anastomosada, o una mezcla de todos estos patrones, dependiendo entonces de la diferenciación. Aquí lo que no me va a preguntar tampoco. La siguiente. Pero si no, nos pregunte porcentaje del viernes, por favor. bueno, que un chance. El otro, no, el viernes no, si el viernes no es materia. No, pero los no, temas, pero hay unos porcentaje. porcentajes, no nos pregunte porcentajes. Esto no es estadística. Ok, fíjense estas imágenes que parecen islotes, separados unos que otros. Y esta imagen que es extendida es diferente a esta imagen tumoral a esta imagen tumoral. Fíjense para que estuvieran en filas de India con gran cantidad de fibrosis, en cambio que aquí casi no hay fibrosis. Es un componente que tiene como un espacio claro entre una aglomeración de tejido. Esos son dos componentes, en forma de islotes o en forma de fibrosis o en filas
línea. Uno lo describe más o menos, los oncólogos más o menos están familiarizados con eso. Y dice, carcinoma infiltrante con células de revestimiento de los conductos de aspecto anaplásico dispuesto en estroma fibrocolágeno en forma de cordones, en forma de túbulos y en forma glandular. En forma de cordones, aquí hay túbulos en este aspecto. Entonces, como ustedes ven, uno tiene que familiarizarse con el aspecto histológico, que es el que da el diagnóstico definitivo. Como ustedes ven, no hay mucha anaplasia, pero sí hay respuesta fibrótica. Y eso quiere decir que ha dado ya metástasis. La siguiente. Aquí ven entonces la forma en cadena, una al lado de la otra, cordones. Aquí ven una fase anaplásica con diferenciación, un componente displásico de una célula con otra y otro componente aquí intraductal con gran cantidad de contenido fibroconectivo, carcinoma lobulillar infiltrante en este caso, a nivel distal, a nivel de los lobulillos. Son células pequeñas que están situadas en forma de filas con una sola capa de células poco cohesivas, escaso pleomorfismo nuclear, no forman túbulos ni papilas, que es una característica entonces de los lobulillos, porque eso, los túbulos, papilas es características intraductales, frecuentes en células en anillo de sello y un ostroma fibroso denso, en estos casos. Algunas características. Se ven aquí componentes, este tejido, este es una célula fibroblasto maduro que está produciendo una gran cantidad de sustancia fundamental y me está produciendo, aquí hay unas células mioepiteliales y otros componentes de células tumorales. Fíjense la forma, el tamaño y el percromatismo y están afilados una al lado de la otra. Eso es característica entonces del lobulillar. La siguiente. Y este es el comedocarcinoma.